Bueno, yo tengo que confesar que soy un poco claustrofóbica, entonces lo primero que le dije a Erika cuando hablamos del tema fue lo único es que, viste, como estar ahí adentro de la mina y ella me dijo, igual no te van a dejar entrar, sos mujer. Bueno, primero empezamos con Lux, que obviamente era nuestra protagonista y siempre sentimos que queríamos una actriz trans, obviamente, para hacer ese papel, que la peli no tenía tanto foco en la parte de la transición, pero yo en todo momento le dije, para mí es una mujer que sueña con ser minera. Yo encontré como en el cine, obviamente, una herramienta para contar muchas cosas y amplificarlas. Y eso me parece que solamente te lo puede permitir un arte como el cine, ¿no? Me voy a poner media cursi, pero bueno, mi mujer. Fue un lindo sí ese. ¿Y cómo que no? Fue bueno, sí, re. Es importante. Sí, totalmente, ¿no? ¿Y Además te casarse, nunca creí que me iba a casar y de repente Eso, me casé. Claro. Sí, era muy loco como pensar que en ese momento la gente sabía de vos, no por vos, por lo que leía o por lo que veía, y eso era muy extraño. ¿Qué aprendiste de tu papá? Bienvenidos a Mil Vidas, mi nombre es Nilda Sarli y la invitada de hoy confieso que me da mucha curiosidad. Tiene un nombre muy conocido, un apellido muy conocido, pero para conocerla a ella hay que un poco saber mirar su trabajo. Y así uno puede vislumbrar que creo que maneja una gran libertad y un gran compromiso también. Ella es fotógrafa, socióloga, guionista y directora de cine. Bienvenida, Agustina Macri, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. ¿Bien? Sí, contenta de estar acá. ¿Contenta? Sí. Venís a estrenar Miss Carbón, película que me encantó. ¿Cómo lo vas sintiendo? ¿Cómo viene esa repercusión? ¿Cómo estás estos momentos de después? Bueno, terminamos el trabajo y lo estamos viendo todos. La verdad que muy contenta, sorprendida por la linda como respuesta que está viendo en la gente querida y también, bueno, en el público en general. Tenía mis inquietudes por ver cómo también la película iba a ser recibida en momentos tan especiales como estos. Pero la verdad que muy contenta, desde lo más cercano y gente que quiero mucho, como me conmueve ver tanta emoción y cuando algo que haces los atraviesa y también ver como que la gente en general está reaccionando súper bien a la peli. La peli es emocionante porque yo me tocó verla en una privada y empezás a verla y yo me generaba mucha expectativa y en un momento te pones en los zapatos iba a decir el personaje, pero en realidad es la persona, es Carla. Y después obviamente uno sabe que la protagonista es real, es una historia real, pero la película te plantea una disyuntiva fuerte que es entre la vocación y lo que uno es, ¿no? Y creo que es ahí donde nos interpela todo. Vos contaste que te llegó la historia por medio de la guionista, ¿había sido así? Sí, Erika ya estaba escribiendo el guión desde la pandemia. Sí. Ella la conoció a Carlita cuando volvió al pueblo. Erika también es de Río Turbio, pero ya llevaba mucho tiempo sin volver al pueblo y por una situación familiar decidió volver. Y su hermana, Tami, le dijo que en medio de toda esa situación familiar, le dijo, ¿pero sabías que ya tenemos nuestra primera minera mujer? Y Erika le dijo no, entonces le dijo, la tenés que conocer, tenés que hacer algo de ella. Justo Erika estaba terminando de escribir Pequeña Victoria, que también obviamente tiene su trama de madre trans, y le dijo, la tenés que conocer, y ahí se conocieron y empezaron a charlar. Vino la pandemia y medio como a la distancia empezaron a compartir información y vivencias y anécdotas como para trabajar en el guión, y a mí me llegó recién como en el 2022. Y fue como leerlo y decir, sí. Tengo ganas, lo voy a contar. Sí, lo voy a contar. 100%. Vos, vamos a contar algo, nosotros hicimos una entrevista en otro lugar y una frase que ella me gustó mucho que dijo, la película la empecé a ver cuando llegué al lugar. La filmación había empezado en España y llegaste ahí y también sé, y ahora quiero que me cuentes en detalle, que trabajo gente que vive en el lugar, un lugar, me imagino, frío, medio complicado para vivir. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cuánto tiempo estuviste? La verdad que sí, que fue fuerte y fue importante haber ido a Río Turbio. La primera vez fue para las fiestas de Santa Bárbara, que son en diciembre, que es la fiesta nacional del carbón. Y tenía ganas de ver cómo era todo, como el rito, el ritual que ellos hacen alrededor de la Virgen y me encantó como ver esas procesiones, la gente lleva a la Virgen de una casa a otra y cada uno le arma su espacio, su altar, entonces es como un espacio abierto donde todo el resto del pueblo puede pasar y acercarse hasta que esa Virgen el 4 llega a la capilla del pueblo y ahí el cura del pueblo hace como una gran celebración.
Y ese es el día famoso que las mujeres pueden entrar a la mina, el como único si día fuera del año, como claro. una atracción turística. Sí. Entonces tenés que ir, tenés que poner el casco, tenés que hacer una pequeña revisión médica donde te preguntan de todo y ahí entras como si entraras a un parque de atracciones. Sí. ¿Y vos entraste en ese momento, hiciste toda esa Sí, movida? sí. ¿Y la qué te hice. pasó? Bueno, yo tengo que confesar que soy un poco claustrofóbica, entonces lo primero que le dije a Erika cuando hablamos del tema fue lo único es que, viste, como estar ahí adentro de la mina y ella me dijo, igual no te van a dejar entrar, sos mujer. Entonces Claro. le dije, bueno, nos reímos del chiste, pero bueno, después sí tenía que entrar porque después sí tenía Claro, que filmar. pará un segundito ahí, te hago la gran Fantino. Vos decís que sos claustrofóbica y te vas a meter para trabajar y grabar, filmar dentro de una mina, o sea, Sí. porque no es que ibas un toque. No. Había como que vencer un obstáculo Total. fuerte tuyo. Sí, total. De toda la vida. Yo creo que igual, seas o no seas claustrofóbica, es bastante como desafiante esa situación. Como que la primera vez que empezás a entrar en ese bus, en ese túnel, como la sensación que te da, porque además es un solo carril. Es decir, el bus para pegar la vuelta tiene que meterse en unas callecitas auxiliares que tienen, pero si no, es solamente un carril que se va metiendo y metiendo y metiendo y son casi como 6 kilómetros adentro de la montaña. Es un montón. Sí, es un montón. Y ahí es donde Carlita baja y a partir de ahí hace todo a pie, arreglando y como manteniendo la cinta transportadora, que es de lo que ella más que nada ¿Pero se vos ocupa. entraste los 6 kilómetros? Yo entré los 6 kilómetros, ese famoso día del 4 de diciembre, miré un poco y podía seguir recorriendo todo en profundidad, pero yo dije, yo estoy bien, ya podemos salir, ya lo tengo, le dije. Ya lo tengo. Y ella como me acompañó todo el tiempo y me decía, no pasa nada, pero es como una sensación como, Claro, wow. no pasa nada, Fuerte, pero muy fuerte, la verdad. Muy tremendo. Bueno, la mina une Argentina con Chile por adentro y dicen que la superficie real de la mina es más grande que el pueblo en sí. Es decir, tiene una presencia gigante, la verdad. Todo es, ahora que lo contás y lo pones en comparación con el pueblo, porque no solamente es como el corazón, el pulmón, o sea, el pueblo está viviendo y al mismo tiempo es total subterráneo, lleno de historia, de misterio, de vida y de muerte, ¿no? Porque es todo un muy, muy duro. A mí me llamó la atención también que en la película se mostraba mucho lo que es la mina. No es que la veíamos a ella, obviamente, en la parte donde está la disco, el lugar de las chicas, algo en la casa. Me gustaba mucho la imagen que tenías en el exterior, cuando estaba el árbol con esa especie de hamaca. Pero mina y trabajo duro hay un montón. Sí. ¿Cómo fue la decisión de decir, bueno, vamos a filmar? ¿Y el tiempo? ¿Cómo era la rutina? Bueno, al final está bueno que tenga más presencia, pero creo que, si no mal recuerdo, tampoco es que tuvimos tantísimos días de interior adentro de la mina, pero sí, digamos, como que se dividía entre la parte donde ella se capacita para ser minera, que ella tiene que hacer todo tipo de actividades y aprender a usar herramientas, tiene que aprender todo el tema de los recursos esos como de emergencia en caso de que pase algo, y después estaba su trabajo real adentro de la mina. Pero en general combinábamos mucho como eso que te digo, exteriores en el pueblo, que todo era un desafío porque ya hacía frío, porque había nieve, porque llegar y moverse, por más que era un pueblo chico, era desafiante, no estaba preparado para digamos, no eran los lugares más cómodos para estar y para todo filmar. Un equipo de ustedes. Sí, 100% todo un equipo de nosotros que casi te diría, por ahí se habrá reforzado con muy pocas personas que encontramos en la zona. Pero sí, me animo a decirte que hubo más exteriores del pueblo que interiores de la mina, pero sí, yo todo lo que pudiera tener acceso a esos lugares reales me parece que le iba a dar a la peli fuerza, ¿no? Total. Y como decís vos, mucha gente me habla de eso como que es un lugar obviamente que muy poca gente pudo entrar, entonces verlo te genera curiosidad y querés ver cómo es por adentro. Sí, y te das cuenta de lo difícil que es el trabajo, porque también, a ver, te das cuenta, desde acá sentados uno puede decir lo difícil que es el trabajo y lo fuerte que es la vocación, porque no es que decir, bueno, tenía la vocación de ser bailarina y pasear por el mundo, que no quiero desmerecerla, la bailarina que debe tener todo esfuerzo también, digo, pero esto es meterte bajo tierra, que ya no es natural. Es muy fuerte y la verdad es que fue como un tema que a mí como que no me inquietó, pero me interesaba desde el principio con Carlita, ¿viste? Iba pasando el proceso, vivíamos muchas cosas, muchos viajes y todo, y yo de vez en cuando de la nada, paseando, recorriendo algo, le decía, pero vos,
¿vos por qué? O sea, ¿cómo fue ese momento que dijiste quiero ser minera? Como volvamos a ese momento y siento que hay algo de ella de naturalizar y de crecer en un ámbito donde toda su vida era para y por y se respiraba minería. Ella cuenta mucho, que lo volvió a contar ayer, que ella creció en el asentamiento minero cuando todavía las familias que trabajaban en la minería, como era el caso de su padre, que era chofer de la empresa y que creo que siempre tuvo problemas médicos para dedicarse a lo más complejo, entonces por ahí tomó otro puesto, que ella vivía ahí, o sea, es decir, el patio de su casa era la mina, eran las montañas de carbón. Entonces hay varios momentos y fotos, y ella también le habla a la hermana, ¿te acordás cuando me traías cuando yo era chiquita? Sí. Entonces hay algo que vos decís, bueno, uno crece respirando eso y viviendo eso, y después hay una cultura muy masculina y muy estructurada de si sos hombre o sos minero o sos gendarme. Me parece que ese era el binomio claro, la posible. disyuntiva a qué te dedicabas. Y que vos fueras directora mujer y estuvieras trabajando en la mina, ¿hizo como un ruido también en el lugar o ya estaba naturalizado? Yo creo que, no lo sé, siento que ninguna de las dos, como que fueron muy respetuosos, como entendieron que estábamos haciendo este proceso. Obviamente creo que la hada madrina del proyecto también era Erika, que también es nacida y criada, como dicen ellos, en el pueblo. Entonces, sí, tenía como mis ángeles de la guarda, sí. que veníamos como estas mujeres a contar esta historia, y creo que hubo sí mucha sorpresa hasta el día de hoy, creo, como de la misma gente que la vio crecer a Carlita, que obviamente la rechazó, la discriminó, la maltrató, hasta el día de hoy que la aceptaron y la quieren, y hoy siempre digo es como medio la rockstar del pueblo. Igual es como que les costaba la idea de como de entender que Carlita era interesante para hacer una película. Es como, entonces tenemos a alguien que hizo algo extraordinario. Para ellos no era extraordinario. Claro, como había algo como de, antes viene alguien de tan lejos a contar esta historia. O sea, quiere decir que esta historia es importante, como que había una pregunta, ¿viste? Sobre eso. Y nosotros, claro, por supuesto, súper abanderados con la causa y con la historia, y fue como sí. Y creo que con el pasar de los meses y viendo que la película se hacía realidad y que fuimos al pueblo y que aterrizamos ahí, yo creo que, no sé, se lo terminaron de entender. Ahora justo hablaba hoy también de eso, como de que intriga cuando la vean, que la van a ver dentro de poco. Que la van a poder ver. Sí. Me gustó de la película también que tiene como esa parte, que ahora lo entendí más cuando contaste lo de la procesión y todo eso, mística, ¿no? Porque a mí me gustaba cuando, la actriz, en este caso Luz Pascal, miraba y aparecía así como una especie de entre una virgen y una Gilda, porque era como, no era totalmente una imagen de estatuita de iglesia, pero había como un guiño en eso. Me pareció, me gustó mucho, no sé, bueno, imagino que lo sacaste, que la idea era un poco mostrar lo que estabas viendo desde estas fiestas. Sí, como que me parecía, volviendo a eso que me preguntabas de lo del sueño de Carlita, como yo no terminaba como de verlo tan plasmado, y quería como contar eso también, ¿no? Como hablamos mucho de Erika los primeros minutos, en qué momento contamos que está este sueño, cómo lo interpretamos visualmente, y viendo que Santa Bárbara es como una figura omnipresente en todo momento en la vida de estas personas, pero en todo momento, o sea, es decir, si estuvieses en Río Turbio, en esta biblioteca deberías tener una Santa Bárbara, ibas al kiosco, ibas al supermercado, cómo la gente habla del tema, cómo se vincula, cómo la invoca. Y de repente me di cuenta que para mí no era una figura tan religiosa solamente, sino que era como una especie de también hada madrina que venía a cumplir los sueños, ¿no? Porque también hay algo en eso, en la fe, en el culto, en volver a como apelar a esas figuras que... Entonces dije, ¿por qué no Carlita tiene un vínculo, una complicidad con Santa Bárbara, como diciendo, vos sabés cuál es mi sueño y vos ayudame a cumplir mi sueño, ¿no? Entonces ahí fuimos como construyendo ese vínculo entre ellas dos. Pues apareció el guiño, que fue algo que se le ocurrió a Lux. Y bueno, y fue como una figura que tratamos de reinterpretar desde arte y desde vestuario, que me ayudaron mucho para ver, de no llevarlo a lo religioso, pero llevarlo un poco a lo queer y a algo lindo, y no sé, me parece que quedó... Sí, le da como una cuestión, no sé si la palabra es escalera, pero le da como una especie de ángel, claro, si se quiere. Como algo mágico. Claro, como algo mágico a la historia, que es totalmente cruda y que no, digamos, no andás con vueltas. O sea, vos estás mostrando realmente la discriminación que ella sufre
en la familia, no quiero spoilear demasiado, digo, pero la primera escena sobre todo, cómo la banca la madre y la hermana, digo, digamos, le da como una suavidad, me parece eso. Sí, era un poco la idea, porque también teníamos ganas de hacer algo un poco más luminoso y que sea inspirador. Algo que me mataba un poco cuando estaba ahí en el pueblo era que hay como una sensación general de que los retratos que ellos vieron y que tuvieron de ellos mismos, las pelis que se hicieron, ellos siempre te dicen, siempre parecemos tristes, siempre parecemos medio deprimidos, como, y ahí hubo algo de eso que fue como, me llegó como un mensaje desafiante de decir, hagamos algo luminoso, vamos a contarlo de otra manera. Vamos a contarlo de otra manera, exacto, y entonces ahí empezaron a aparecer estos momentitos para darle a la historia, como bien dice Carlita, su vida fue muchísimo más dura, pero creo que había algo que la película pedía un poco más de... Sí, de poner luz. Sí, de poner luz, de tener un poco más de clemencia con lo que le había pasado. Y además porque tampoco siento que era necesario contarlo todo de una manera tan directa ni cruda, ni la violencia que ella sufrió, ni todo lo que ella le había pasado. Creo que con más el uso de los silencios, con ya la figura de lo que representaba el padre en esas familias, ¿no? En ese pueblo, ser como el maricón del pueblo. Eran como cosas como muy... fuerte ya de por sí mismas como para encima seguir, y mucha gente me decía que sufrían todo el tiempo, sobre todo los primeros minutos, pensando que iba a pasar algo muy feo, y como que les generó eso y bueno, me sorprendió, porque bueno, uno ya después la ve tantas veces que uno pierde perspectiva, pero me gustaba eso, como contarlo todo con cierto abrazo. Sí, exacto, con cierta ternura dentro de lo que se podía. Claro, me gustó mucho el trabajo que hizo Lux Pajal. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo llega? Por lo tanto, el personaje de Lux, ¿no? Y Paco de León, que al principio me quedé, viste, decís, yo me enamoré y después no más bola, o sea, como que, viste, como que me quedé media rara con esa parte de la historia, pero después uno, bueno, completando la película y después empieza como a decantar, entendés un poco más, pero son dos figurones. Me parece que también para lo que es... apertura internacional y demás, la película te abre como un juego ahí. ¿Por qué pensaste en ellos dos? Bueno, primero empezamos con Lux, que obviamente era nuestra protagonista y siempre... Que es otra historia hermosa, ¿no? También, sí, la de Lux. Que siempre sentimos que queríamos una actriz trans, obviamente, para hacer ese papel, entonces empezamos a pensar y a tirar nombres con Erika y de repente me acuerdo que creo que lo tiró ella un día y me dijo, ¿viste lo que está haciendo Lux ahora? Entonces le dije, no, la verdad que no, y como que le había perdido medio como el rastro después de los últimos trabajos que había hecho, porque se había ido a estudiar a Nueva York casi 4 años y creo que fueron 4 años bastante introspectivos para ella. Y la verdad es que ahí quedamos, como que dábamos vueltas, seguíamos pensando en otras cosas, pero siempre volvíamos a ella, entonces dijimos, bueno, intentémoslo, ahí nos pusimos en contacto, y las primeras sensaciones de ella eran como tenía su temor, como que había algo, tenía sus dudas, como que no estaba segura que era por ahí la historia que quería contar o el personaje que más la representaba, y le dijimos que queríamos charlar con ella y contarle un poco cómo nos la imaginábamos, y creo que algo que le gustó, que ella también lo cuenta siempre, es que la peli no tenía tanto foco en la parte de la transición, y cómo caer en esos lugares que para una mujer trans quizás ya son lugares que fueron explorados también en el cine, y que por ahí ya no es novedoso, y que por ahí ellas también lo sienten de una manera como, no sé, como que hay como... me pongo en el lugar de ellas y quizás sienten que hay algo, no sé si morboso en esa búsqueda de seguir contando esas historias o lo que fuera, pero yo en todo momento le dije, para mí es una mujer que sueña con ser minera. Sí, es que me parece que eso quedó claro porque, a ver, como espectador uno no estaba preocupado, queremos que la reconozcan mujer. No, estábamos por hecho. Exacto. Lo que queríamos es que por favor consiguiera el trabajo. Total. Me parece que eso también quedó muy claro de movida y no estaba puesto, como bien decís, está bueno que lo hayas contado acá, digo, el que había como un objetivo demostrado de esa manera también. Sí, 100%, como la transición que ella va haciendo se cuenta muy sutil, desde el cambio de obviamente de maquillaje, de pelo, se hormona, pero no es algo que está en primer plano, es algo que siempre la acompaña. Creo que la progresión física que ella va haciendo hacia la mujer en la que ella se convierte, que es muy bella, me parece que mi idea era contarla como muy sutil y nunca salirme del carril de, bueno, una mujer queriendo ser minera en su pueblo donde las mujeres no eran mineras. Claro. Y bueno, y después vino Paco, que también fue como en uno de los viajes que hicimos, o que hizo Erika de España, que yo ya estaba allá, un poco por trabajo y viendo varias cosas, se lo cruzo un día, una noche en una fiesta, y después me manda un mensaje y me dice,
Paco tiene que ser el ingeniero, ya le hablé, ya le conté todo. Y fue como, sí, es él, porque también es como un gran padrino por una historia así, él es súper generoso, es muy buena persona y además siempre tuvo este cariño también con Lux, porque tiene como re linda relación con Pedro, también el hermano de Lux, entonces como que se armó ahí como una familia y apareció él también para mí, para darnos como un poco su bendición. Y nada, y con él todo fue fácil y como natural y abrazó la peli desde el principio y es lo más él. Y la película le está yendo bien, creo que hay como que darle también como ese tiempo. O sea, tengo entendido que va a llegar a una plataforma. Va a llegar a una plataforma, no sé cuándo va a salir Sí. esto, no me dejan decirlo Sí, para, sí. que, Bueno. para que la gente vaya al Sí, cine, no. Pero sí, vamos a llegar a la plataforma justo hoy. Anunciaron que en España ya vamos a Filmin y a Movistar en 3 días. Y Argentina y todo lo que es Latinoamérica y Estados Unidos va a llegar a fin de año. Claro, más cerca de fin de año. Pensaba si encontraste, más allá de que te gustó la historia, que te movilizó, un punto de contacto con Carla. O sea, ¿viste cuando decís, bueno, acá en esto caminamos por el mismo lugar, o acá en esto sentí que la puedo entender lo que le está pasando? Sí, yo creo que, sin ponerme muy mística, que igual creo medio en todo, siento que hay algo que nos une muy profundo, como, bueno, somos las dos taurinas y cumplimos con un día de diferencia. Eso me pareció re loco, el 4 de mayo y ella el 3. Y hubo algo que me pasó desde el primer día que la vi, la abracé, fue como sentir algo muy cercano con ella. Y después todo el proceso que se dio con ella, que fue tan natural y de tanta confianza, donde yo nunca tuve una conversación de ella diciéndome, mirá que yo me he visto así, me peino así, me despierto a la mañana y hago esto, como no había un laburo por delante de imítame, ¿no? Imítame a la perfección como puede llegar a ser una biopic más clásica donde vos querés imitar un personaje en sus gestos y en lo que sea. Entonces hubo tanta libertad de ese lado, pero porque ni siquiera nunca ni se dio esa conversación, ¿entendés? Hubo algo como mágico que pasó, que ayer fue re lindo lo que dijo ella de nuevo, como diciendo, hubo una confianza ciega, tan ciega que nunca vio la película hasta el día que la estrenamos en Madrid, en la sala con 300 personas. Yo le había pedido que no la viera, porque él la iba a ver sola en su casa, en su compu, como le dije. Viví esa experiencia de vivirla con nosotros y fue increíble la emoción. No podía hablar de lo emocionada que estaba, dijo unas palabras después cuando terminó la peli, todo el mundo lloraba, fue como muy fuerte, pero con ella como fue todo aprendizaje, es un ser humano muy especial, que hace mucho no conocía a alguien así, que en cada cosa que hacía te estaba enseñando algo sin que vos, sin quererlo conscientemente, ¿no? Es como tanto amor a cada cosa que hizo, cómo acompañó el equipo, cómo nos ayudó a todos, cómo me hizo compañía a mí. Yo había días que estaba en Río Turbio y son días que obviamente uno necesita, ¿viste? Estar fuerte, tener también sus espacios. Yo en general soy muy de estar mucho con el equipo y cuando termina también, pero había momentos donde necesitaba un poquito de silencio y estar sola, y me acuerdo que me escapaba de donde comíamos, que comíamos en el comedor del pueblo, y me iba al hotel y me sentaba sola a comer en una mesa un ratito para pensar y descansar, y ella aparecía sin escribirme, sin decirme dónde estás. Aparecía, se sentaba al lado mío y yo la miraba y le decía, ¿qué querés comer? Una hamburguesa, me decía. Entonces le pedíamos una hamburguesa y comíamos las dos en silencio, pero haciéndonos compañía, como que ella ya sabía que haciendo eso ya me estaba abrazando, ¿viste? Y de eso y 1000 cosas más que hizo por mí, por el equipo y por todos. Pero sí, yo creo que es una mujer tan fuerte, tan valiente, que va para adelante y que le siguen diciendo que no, y ella lo cambió todo y desafió y sí, como que me identifico medio como en esa fuerza de sentir algo tan adentro tuyo y hacerlo, ¿viste? Por convicción y no por cosas más superficiales o externas, no sé. Me quedé con, vos le preguntabas a ella por qué quería ser o por qué era minera, ¿no? Bueno, yo te pregunto, ¿vos por qué quisiste ser directora de cine? Bueno, el otro día me lo volvieron a preguntar, que igual por qué, que creo que lo puedo explicar más de en qué momento lo sentiste, como que eso de Carlita, de en qué momento sentiste ser minera, y ella me decía, no lo sé, crecí y viví ahí. No sé, yo encontré como en el cine, obviamente, no sé, como
una herramienta para contar muchas cosas y amplificarlas y llegar a un montón de lugares, como nos va a pasar con esta peli, que es loquísimo. Es decir, sale de Río Turbio y por ahí en unos meses hay alguien en Japón mirando la historia de Carlita doblada al japonés y eso me parece que solamente te lo puede permitir un arte como el cine, ¿no? Hablábamos también, no sé en qué momento de todos estos días, con todas esas historias que de otra manera hubiesen quedado ahí, ¿no? Ella lo sigue diciendo, como si en esta película quizás ella hubiese sido invisible, cuánta gente hubiese conocido su historia, hubiese sabido lo que fue su lucha y lo que ella logró. Pero mi primera búsqueda, bueno, fue la fotografía, a mí ya me gustaba mucho. Y eso cuando eras adolescente. Sí. Cuando tenía 15 años, 14, 15, yo ya sacaba fotos, la época donde todavía sacaba fotos manuales y tenía mi laboratorio en mi casa y me pasaba horas con ese olor a químico, pero que amaba, revelando en mi casa. Y después me metí a estudiar sociología en la UBA, que para mí fue como un oasis en mi vida. Lo necesitaba, era como sentí que fue la primera vez que empezaba a romper con ciertas estructuras que me tocaron en mi vida o lo que fuera, pero me sentí muy libre, como llegar a sociales, a Marcelo T, como me sentía ahí, viste, como... Era todo, eras vos. Sí, era, ¿no? Espectacular, claro. Era como libertad, la carrera la disfruté un montón, la amo, siento que la volvería a estudiar de nuevo, porque es tan grande, tan vasta, tenés tanto para hacer en sociología que siento que puedes hacer muchas veces la carrera de diferentes maneras. Y me acuerdo que nos hacían hacer todo el tiempo, creo que sigue sin tener tesis la carrera y tenés que hacer horas de investigación, que son prácticas en general. Y entonces yo de repente decía como, bueno, me iba al Gino Germani o me mandaba a otro lugar a hacer algo y me decía, bueno, ahora tenés que escribir esta investigación, era 180 páginas de trabajo infantil. Y yo decía, ¿quién va a leer esto? ¿Quién le va a interesar? ¿Quién termina de leer toda mi investigación? Entonces ahí dije, no sé, entonces empecé a probar, trabajé en una consultora, me puse a hacer varias cosas y no terminaba como de... Y me acuerdo que ya casi al final de la carrera me puse a cursar una materia en comunicación que podía elegir, dentro de sociales podía elegir otras facultades, y decía cine y fotografía documental, y dije, es eso. Y me metí de cabeza y ahí dije, claro, es una cámara, o sea, es cine lo que necesito para poder como pararme en ese lugar y poder empezar a contar historias. Y creo que nada es casual, porque me metí más en el documental, después apareció Oliver Stone, como que tiene un cine repolítico, ahí me cruzo con Amor y Anarquía, y es como que ahí me di cuenta que amo hacer esto y que... Sí, que es un cine que, por lo menos lo que venís mostrando, es muy, digamos, tiene una línea muy marcada, ¿no? No estamos viendo la cuestión más volada, si se quiere, o la parte más artística desde una cosa de fantasía, sino es una forma de contar, te diría, hasta una mirada bastante social y política, ¿no? En lo que estás, en dónde pones el ojo, dónde pones la cámara. Por eso yo decía... digo, porque no todo el mundo dice, bueno, quiero hacer cine desde un lugar tan periodísticamente hablando también incluso, ¿cuándo había nacido esa vocación? Digo, porque en todo el cuadro de nombres, de familia y demás, digo, ¿dónde pega el cine? Pensaba, pero yo no sé si fue línea de tiempo Graciela Borges con tu abuelo. Sí. Pero vos convivieron, fue en ese tiempo que vos eras la... No, yo no había nacido, yo nací en el 82 y pensé que el mejor momento... Bueno, Graciela tuvo una carrera larguísima, pero digamos, como en el momento en que ellos estuvieron juntos fue más en los 60. Fue más claro, anterior. Pero yo la amo, Graciela, es como, a ella le encanta decir que es como mi abuela, pero no sentí como esa Claro, ¿por dónde herencia. Llegó? Claro, eso me preguntaba. Fue como algo como que me nació a mí. Por A o por B, mis dos abuelos tuvieron como un cierto vínculo con el cine de querer, pero porque para mí eran productores de la vida, fueron dos hacedores muy grandes y en su camino, entre todas las cosas que hacían, se les cruzó el cine y dijo, vamos a invertir y producir en un momento una película de cine, pero la verdad es que no me tocó esa parte siempre digo, me hubiese encantado, como, no sé, pienso en Lucía Puenzo y tenerlo a Luis, o Sofía Coppola y tenerlo a Francis, no sé, me hubiese encantado que me pase eso, pero fue como un camino que hice sola. Sí, y que hoy, mirando para atrás, sí pienso como que nada al final es casual, ¿no? Como en el caminito que fui haciendo, en la formación que tuve. De hecho, antes de lo de Oliver Stone, terminé trabajando con un director que venía de filmar una peli con el tipo Dogma 08 en Malvinas. Entonces, como que había algo que todo se fue dando con las personas que se me fueron apareciendo en mi camino a claramente
hacer o sea, hoy la película que hice, o Claro, Soledad también. Que todo como... fue sumando. Pensabas, nombrabas recién a tu abuelo materno, que es Juan Manuel Bordó, ¿no es cierto? Sí. Que yo la verdad no lo tenía, porque también era, bueno, uno piensa ver automovilismo y lo vincula a Fangio, y el automovilismo ahora vuelve con Colapinto, pero hace rato que no hablábamos de automovilismo. ¿Hiciste un libro con él, o estuviste como investigando? ¿Cómo fue ese vínculo desde nena con tu abuelo? Muy poquito, porque se murió de leucemia re joven, en el 90, y yo tenía 8 años, pero la verdad que nos imprimió un montón. Justo ayer le compartía a mi mamá una nota que había salido en el momento que sacamos el libro, y que me había olvidado las cosas que había dicho, y me encontré leyéndola, y la verdad que en pocos años nos imprimió un montón de cosas. Él nació en Mar del Plata, pero después se vinieron para acá, eran varios hermanos, y su familia siempre había tenido un campo en Balcarce, y sus padres se dedicaban a eso. Entonces él iba mucho y creció ahí, y ese lugar todavía lo seguimos teniendo como familia, y pasan las generaciones y todos vivimos nuestras infancias ahí, y es un campo en Balcarce que está re cerca del pueblo. Estaba cerca del Museo de Fangio. Fangio iba un montón ahí, de hecho el libro hay una foto que me encanta, que él iba siempre con su Mercedes-Benz, y hay una foto de ellos dos con Graciela, que puse en el libro, que está buenísima, y la verdad que el campo nos imprimió un montón. Yo aprendí a andar a caballo ahí, a cuidar los caballos, a andar en bicicleta con él también, que me acuerdo que nos tiraba por una barranca, pero bueno, se murió tan rápido, y de repente, como siempre fue un personaje del que todo el mundo me hablaba y me contaba más o menos siempre las mismas cosas, y siempre tenía como estos baches, ¿viste? Entonces dije, en un momento estaría bueno hacer un libro sobre él y ordenar todo el caos que había entre las casas de mi familia, de mis tíos, y ahí empezó la aventura, que también fue como haber hecho una película, pues fueron como 2 años de trabajo, y di con la persona justa, que se llama Hugo Semperena, que increíblemente murió un mes antes de que presentemos el libro, de un infarto, y él era un erudito, pero total, a un nivel que yo le decía a Hugo, me encanta, pero no tenemos que hacer el texto tan técnico del motor y lo respetuoso, porque de la cilindrada, porque hagámoslo un poco más narrativo, y me ayudó a reconstruir toda su vida, pero a un nivel de detalle. Encontramos fotos en Londres del auto chocado, de uno de sus accidentes. Empezaron a aparecer unas perlitas, y él como que me ayudó a reconstruirlo, que era un personaje que yo lo tenía totalmente fragmentado. Por lo que te habían contado de alguna manera. Y lo poco que yo había vivido. Y todo el mundo me hablaba de este hombre que había hecho todas estas cosas, porque él casi llega a Fórmula 1, tiene este accidente que casi se muere, vuelve, se recupera, se mete en turismo carretera, sale campeón en el 66, y siempre tuvo este vínculo con Fangio, y ahí hicieron juntos el museo en Balcarce, pero después se metió en el ACA, como fue subsecretario de deporte, o sea, como que fue un tipo como que hizo mucha presencia antes y después de haber corrido. Por eso cuando un poco miraba toda sabiendo que ibas a venir y demás, digo, pero es un familión de cosas que, digamos, que todos tienen como, no es que pasaron por la vida alegre nada y nadie, no, son nombres que podrían ser nombres de calle, ¿entendés? Digo, es como muy fuerte todo eso. Vos decías que nada es como casualidad o de alguna forma. ¿Qué sentís que te enseñó tu mamá? Mi mamá es una persona súper simple, re sencilla, muchos valores y buenos. Siempre nos cuidó, tuvo algo como muy lindo de mantenernos unidos a mis hermanos y a mí, y así seguimos hasta el día de hoy. Somos como muy unidos como hermanos y como familia, y sobre todo siempre sentí que ella, desde su cariño y su silencio, siempre fue como un lugar seguro para nosotros, ¿no? Digo, con todo esto que vos decís, ser parte de una familia tan expuesta, y de que siempre estar ahí afuera de chica era algo como... y daba un poco de temor, ¿viste? Era como por momentos era agresivo, era algo que no terminabas de entender bien qué pasaba, no era un lugar seguro. Y la verdad que llegar a mi casa siempre era un lugar de seguridad y de tranquilidad, y ella como que fue muy madraza en eso, ¿viste? Y siempre muy presente, como mucho amor, siempre muy incondicional. Y la verdad que, nada, la adoro a mi hija, y es re joven además, me tuvo a los 21 años. Sí, lo veía las fotos y es muy jovencita. ¿Cuándo tuviste esa sensación de entender la exposición? Porque en general uno no está, cuando sos chico y demás, no estás pensando en la exposición. Y darte cuenta que
perteneces a una familia expuesta, como vos decís. Sí. Pensaba que ahora quizás los chicos de la gente que está expuesta, a lo mejor por nuestros teléfonos puede tener más facilidad, porque vos te llega un tuit, te llega alguna cosa, pero en tu momento no. O sea, vos cuando sentiste, digo, bueno, cualquier cosa me puede retumbar fuerte. Y era muy chiquita, pero creo que con el secuestro de mi viejo ahí fue como... Ese fue como un trauma. Ahí fue como fuerte. Me acuerdo que dejé de ir al colegio y íbamos todos los días a la casa de mi abuelo y no podíamos entrar de la cantidad de periodistas que había. Y yo me acuerdo de ser chiquita, de estar en el asiento de atrás y miraba por el vidrio y sentía como todas esas como flashes y toda esa... como toda esa muchedumbre de gente gritando y sentía como que era como una bola caótica y yo era muy chica y todavía no terminaba de entender lo que estaba pasando y dónde realmente estaba mi viejo y dónde se lo habían llevado. Y me acuerdo que faltaba al colegio y estaba todo el día ahí jugando y jugaba con mi tía que tiene mi edad y me acuerdo un día que la casa tenía como una salida a la calle, pero después había como una reja, entonces ellos estaban todo el día al lado de la reja, pero después había una distancia y una puerta. Me acuerdo que estábamos ella y yo todo el tiempo jugando, corriendo, jugando a las escondidas, y un día llegamos a la puerta y ella me miró con cara como de pícara y yo me escondí y ella abrió la puerta y de repente fue tipo todo el ruido y yo estaba escondida y ella como sacó la lengua y salió en la tapa, no me acuerdo de qué diario salió, y cerramos la puerta, pero nos quedamos las dos como... Y sí, fue como un periodo de decir, algo ahí adentro en mi retina se grabó como a fuego de... Claro, hay un peligro. Acá hay algo como que va a ser, y a partir de ahí era todo como extraño, porque mi viejo se transformó en lo que se transformó después de eso, y como mi vida empezó a ser pública, después se metió en Boca, y como que yo... Todo era cada vez más grande, ¿entendés? Y era como decir, wow. Sí, vos estabas atravesando la etapa de chica adolescencia, ¿no? También... Total. Que también es como uno mira de una forma distinta, ¿no? Sí, era muy loco como pensar que en ese momento la gente sabía de vos, no por vos, por lo que leía o por lo que veía, y eso era muy extraño, como llegar al colegio en la secundaria y que una compañera te diga, che, a vos, y vos decís, ¿cómo sabes eso de mí? Sí. Y eso era como, siempre fue como algo medio extraño, la verdad, como... fuerte, como no terminar de entenderlo. Por eso te digo que mi vieja siempre fue como refugio en ese sentido, ¿no? Como volver, tener un lugar seguro y bueno, con mis hermanos que también un gran se armó. Trabajo de tu vieja, porque sí. En todo, digamos, no es fácil. No. En todo ese momento. Bueno, y más allá de tu viejo, el expresidente de la Nación y demás, nada, ¿qué aprendiste de tu papá? ¿O dónde está la conexión divertida, ¿no? Sí. La parte decís, viste que a veces yo también vengo de familia, mis padres separados, y digo, bueno, es mi viejo, y me río en esa parte. ¿Dónde está esa parte? Bueno, él siempre fue muy lúdico y como desde chicos que siempre le gusta mucho hacer deporte, entonces yo aprendí mucho soy muy deportista desde que soy chiquita, siempre me gustó jugar a todo, incluso al fútbol cuando todavía las mujeres no jugaban tanto. Y me hubiese encantado ser jugadora de fútbol, pero no sé, siempre fue muy lúdico y bueno, claramente es un tipo muy hacedor, ¿no? Es como él siempre es el hacer, que eso también es algo que mamé de mi abuelo, como de ir para adelante, hacer lo que vos tenés ganas de hacer, como luchar por eso que vos tenés ganas de hacer. Creo que eso fue como su aprendizaje más grande y la verdad que, aunque no lo parezca, es una persona súper austera. Y creo que en la combinación con mi vieja nos enseñaron algo como muy lindo de cuidar lo que tenemos, de valorarlo y así todo desear como, digamos, para mí hacer lo que querés, ir para adelante, también habla mucho del hambre que uno tiene con uno mismo, ¿no? Y quizás muchas veces, si tenés la suerte de nacer con cierta como recursos o tener las cosas que podés tener, quizás te quedás más cómoda y no te dan ganas como de luchar por otras cosas o de hacer lo que vos realmente querés hacer. Y siempre hubo algo que no sé bien cómo se transmite, pero me lo transmitieron los dos, como ese bicho de... A buscarlo. Sí, de hambre, de hacer cosas importantes y fuertes y que puedan transformar, que puedan ayudar, no sé, ¿no? No quedarnos en la comodidad de lo que nos había tocado. No sé cómo lo hicieron, pero esa es la receta que les pediría claramente si tuviera que transmitírselo yo a alguien, porque me parece re lindo, como re sano. Total. Creo que también cambia tu vida en un momento cuando decidís irte, ¿no?
que fue después, ya pasado a la universidad, que te vas a estudiar a Cuba, a Barcelona y después a Cuba. ¿Y ahí te fuiste sola? Sí, me acuerdo que terminé la universidad y en ese momento tenía un novio y dije, me separé y dije, me quiero ir. Yo siempre tenía como un deseo de probar en Europa. Mi primera idea fue Italia y fue el primer lugar donde fui, pero después muchos amigos habían pasado por Barcelona y habían estudiado ahí, entonces dije, bueno, hay cine, ahí... No estaba segura de hacer la carrera entera porque venía de 5 años de sociología, entonces dije, por ahí pruebo con un posgrado y me meto ahí. Lo de Cuba no fue en Cuba, sino que empecé a hacer como varias cosas en España con gente que venía de la escuela de cine de San Antonio de los Baños. Pero sí, fue como un momento como también, como el momento ese que te decía de ir cuando llegué a la UBA, como son momentos donde uno rompe con un montón de cosas, la sensación de libertad que te da, no sé, andar en bicicleta en una ciudad que no es tuya, tener tu vida como de cero y tener toda la libertad del mundo para hacer lo que vos quieras, es una sensación bastante espectacular, la verdad, con 20 años ni te digo. Sí, claro, porque de golpe era voy a llevarte la imagen espantosa de vuelta, de la gente con todas las cámaras en tu casa a... Miren cómo ando por bicicleta acá, no pasa nada. No, a ir a un negocio del barrio y que te pregunten 3 veces cómo se escribe tu apellido, es como, claro, gracias. Claro, era como, mirá qué simple, qué simple y que uno digamos, en ese momento lo valorás. Algo que me gusta mucho preguntar en este espacio es, que creo que son cosas que a veces nos marcan, sobre los sí y los no. ¿Qué no dijiste o que no te dijeron, un no que te haya, para bien o para mal, te haya marcado desde alguna manera? Está buena la pregunta. De hecho, bueno, que siempre me estuvieron preguntando un montón por el proyecto de Máxima. Un colega me dijo, está bueno cuando decís que no, porque los nos al final te definen más que los sís. Sí, claro. Creo que el no es como un lindo límite que uno pone, ¿no?, hacia ciertas cosas que no tenés ganas de hacer o que no te dan ganas, pero yo creo que no es que me hayan dicho. O que vos dijiste. O que yo haya dicho. Sí. No, siento como que estoy como te digo, como con el tema de los proyectos, como estoy súper comprometida como a seguir en la línea de poder hacer lo que a mí realmente me representa y no quizás decir que sí a algo porque me conviene o porque tiene como tiene un matiz, qué sé yo, un poco más eso, porque me conviene, porque es comercial o por lo que sea. Y me parece como interesante cuidar eso, ¿no? Porque al final uno cuando labura, siento que esta carrera que uno empieza a hacer y qué perfil tiene y que habla de uno y empiezas a tener como una identidad. Entonces me parece que está buena cuidarla. Respetarla esa identidad. Porque es como medio como lo que tengo, ¿viste? Si no, de repente sos como medio que haces todo y no sabes qué haces. Y tampoco siento que me quiero encasillar en un lugar y solamente hacer eso, pero... Creo que haber podido decir que no a proyectos grandes últimamente, incluso como el de Máxima, obviamente que en ese momento decís, uy, me la estoy reperdiendo, pero después como que hay algo que decís que te hace la satisfacción de... Por ahí no era la forma, ¿no? Sí, viste que el no, el resultado del no lo ves mucho después, ¿no? De alguna manera, era por eso. Sí. Es como que te viene digamos, el capítulo que te falta te viene más adelante. Y un sí lindos que te dijeron... Más allá de tu carrera, digo, en la vida decía, esto fue genial, ¿viste? Cuando salió, o que dije que sí estuvo bueno. Sí. A ver, ¿qué te puedo decir de sí? ¿Que no sea de trabajo? No, que no sea de trabajo sería genial, digo, pero lo que quieras. Bueno, me viene me voy a poner media cursi, pero bueno, mi mujer fue un lindo sí ese. ¿Y cómo que no? Estuvo bueno, sí, re. Es importante. Sí, totalmente, ¿no? Además casarse, nunca creí que me iba a casar y de repente me casé. Claro, sí, el casamiento es como un gran paso. Sí, enorme. O sea, yo creo que en ese momento fue todo como media locura porque era pandemia y de hecho nunca hicimos nada. No lo sabía. Sí, nada, fue una formalidad, casi que no había nadie, éramos solo nosotras. ¿Y a quién se le ocurrió? ¿A vos o a ella? No, estábamos con el tema de que había que volver queríamos volver a España, irnos a España juntas, yo quería ir para allá y ella también venir y en ese momento no podías entrar a la Comunidad Europea si no tenías pasaporte y como que todos los caminos conducían a la única manera si se casan y fue como... Y bueno, y yo en ese momento todavía seguía filmando y fue toda una locura, pues no le llegué a contar mucho a nadie y fue como, bueno, apareció una persona que podía venir a casa y
y llamamos a nuestras amigas que eran como nuestras testigos y ahí nomás fue. Y de ahí yo me fui a filmar. ¿Tu mamá? Nadie. Solo nuestras amigas. Amigas que estaban ahí. Amigas y hermanas testigos y chau. Pero sabían. Sí, pero yo estaba... Vos estabas con tu tema de casamiento. Sí, no, yo estaba filmando, estaba con 1000 cosas en la cabeza y no tenía tiempo para contarlo, pero bueno, en ese momento fue como, ahora que lo pienso, van a ser casi más de 5 años. 5 años y pico. De un sí lindísimo. Sí, por lo menos para mí bastante importante, sí. Sí, están buenos, cuando das el paso del casamiento, decir que nunca lo pensás, terminás como después entendiendo que estuvo bien. Total. Que es un festejo con la comunidad, ¿no? Sí, de alguna totalmente. forma. Es reafirmar que está bueno. No, además creo que te hace sentir bien saber que te puedes comprometer. Digo, sí. Por lo menos cuando uno cree que no tanto, está bueno. Que no. Voy a ir cerrando, pero quería preguntarte, vos hablabas de la cuestión de creer o demás. Vos estuviste en la audiencia con el Papa Francisco. ¿Cómo fue esa experiencia? Más allá de la cuestión de la foto y eso, digo, pero vos, ¿cómo la viviste? ¿Qué recordás del Papa Francisco? No mucho, la verdad. Me pareció como que no sé si estaba como cansado, tranquilo, no tengo mucho recuerdo porque fue como una formalidad de un saludo y después él se fue a hablar con mi viejo solos y no generó mucho momento, ni interactuó más con mi hermanita, pero yo la verdad que no. Que no. Porque a veces uno se queda ahora hubo mucho ida y vuelta con el tema del Papa Francisco, si venía a Argentina o no, pero lo veías tan como expuesto y tan para afuera, que digo, bueno, a lo mejor generó alguna cuestión en ese momento. No, la verdad que no. Fue como todo medio una formalidad y en ese momento yo estaba trabajando en Italia porque yo ya estaba con lo de Soledad. Ah, claro. Y de repente me llamaron para contarme que iban a ir a verlo y me pareció como un evento y dije, bueno, ¿qué hago? ¿Voy? ¿No voy? Nunca jamás pensé en sacarme una foto, pero fue el único momento que creo que me miró cuando yo dije, no, yo estoy bien, no quiero salir en la foto, y él me miró y sentí como que no le podía decir que no, y obviamente pues me arrepentí toda la vida, pero me pareció un momento histórico también, ¿no? Conocerlo al Papa argentino y demás, pero la verdad es que no hay mucha mística atrás de por lo menos de mi experiencia. De tu experiencia. Bueno, para ir cerrando, pensémonos acá 10 años para adelante. ¿Cómo te ves? ¿Te gustaría filmar, filmando seguro, pero con alguien acá en la Argentina, en Hollywood? ¿Cómo te lo imaginás 10 años para adelante? Y 10 años, me encantaría seguir filmando un montón. Ahora estoy con un proyecto re lindo en Italia. Y sí, me encantaría Estados Unidos, es como algo que tengo ahí como en desarrollo y en mi cabeza. Seguir filmando y seguir contando historias así poderosas y que sumen y que traigan un poco de luz y después a nivel personal, no sé, en algún momento yo creo que volverá a tirar la posibilidad de volver a vivir a Argentina y estar más cerca también de toda la gente que queremos acá, pero mientras me parece que se viene una etapa media nómade de filmar por el mundo donde me lleve el proyecto, me gustaría, la verdad. Bueno, seguramente se van a cumplir. Y ahora sí, la última que te hago es, cuando llega el momento del brindis, estás en tu casa, con tu esposa, con la familia, con amigos y demás, ¿qué se te viene a la cabeza en el momento de brindar? ¿Por qué brindás cuando brindás? Y bueno, ahora estas últimas veces brindamos mucho por la peli, por Carlita, La verdad que fue muy amoroso todo lo que vivimos y lo que se fue armando alrededor del proyecto. Ayer nos volvimos a juntar también con muchas de las actrices y actores de la peli y creo que, no sé, brindemos por un poco más de amor y un poco más de amor y un poco más de cordura y menos odio, ¿no? Totalmente, como ese brindis. Bueno, acá la gente de Somos de Vino, que son unos chicos muy Ay, qué amor. te mandan para que te tomes este vino, Vamos lo brindes después brindando. Y sigas brindando. Y acá me quedó un poquito lejos. Tengo el último regalito, Ay, qué amor. que es una remera multiplicadora, pues una remera del programa. Yo estoy convencida de que todos tenemos 1000 vidas para intentar ser felices, así que esta remera es para vos. Ay, muchas gracias, qué amor. Y te agradezco muchísimo que hayas venido a mi casa, que hayas compartido este espacio, nos hayas contado todo y sabés que soy admiradora de todo lo que haces, así que nada, gracias. No, gracias a vos. Gracias.